Hola niñas, espero se encuentren muy bien, que estén teniendo una muy buena semana y que tengan todo el power para lo que se viene. Les cuento que el tema de la clase de hoy será proporcionalidad directa. Por tanto, quiero que anoten en sus cuadernos bien grandes proporcionalidad directa, objetivo, modelar situaciones que involucren proporcionalidad directa mediante tablas de valores y gráficos. Además, les recuerdo que deben tener a la mano, además de su cuaderno, el cuadernillo de ejercicios, el que es blanco con negro, porque vamos a trabajar algunas cosas juntas. Entonces, en esta clase responderemos a las siguientes preguntas. Al final de la clase ustedes van a ser capaces de responder rápidamente a esto. 1. ¿Cómo averiguar el precio que se paga a medida que el número de artículos iguales que se compra va aumentando? Por ejemplo, yo poder determinar rápidamente cuánto tengo que pagar si es que compro un chocolate que si comprara 5 chocolates. Así, rápidamente calcularlo. La otra pregunta que yo también voy a poder responder muy fácil va a ser ¿cómo podrías conocer el peso en la Tierra de un objeto a medida que su masa disminuye? O sea, si yo voy perdiendo masa cada vez más, ¿qué va a ir pasando con el peso que yo tengo en la Tierra? Y bien, para esto, lo que primero vamos a hacer es recordar algunos conceptos claves que vimos la semana antepasada, es decir. Primero, variable dependiente. Ya, me imagino que ustedes ahí en su cabecita estaban pensándolo. La variable dependiente, recuerden que era aquella variable que dependía de otra cosa, dependía del otro. Que nosotros lo vimos con el ejemplo del precio, del valor que yo iba a pagar por cierta cantidad de entradas. Lo que yo pagaba dependía de la cantidad de entradas. Entonces, variable dependiente depende de un otro. Hay un otro involucrado. Y por otra parte estaba la variable independiente, que era la que va a determinar a la dependiente, que en ese caso del ejemplo que le estoy hablando era la cantidad de entradas que yo compraba, porque eso ya era según los amigos, pero no dependía de algo. ¿Ya? Es algo independiente, es como el valor solito. Y gracias a eso nosotros vimos que cuando había una variable que dependía de otra, ahí era cuando nosotros teníamos razones que eran proporcionalidades y vimos el concepto de proporcionalidad. ¿Ya? Y es que las variables están relacionadas y van a ir cambiando, bueno, va a ir cambiando una a medida que cambia la otra. Y en esta clase vamos a ver cuáles son aquellas proporcionalidades que sean directas. Entonces, para partir calentar motores, quiero que pongan en stop el video y hagan este haz ahora en unos 3 minutos. Ya, stop. Ya, me imagino que ya lo resolvieron, lo tienen ahí en su cuaderno anotado. Y el haz ahora nos decía, un tren avanza 60 kilómetros en una hora, de acuerdo a esta información. ¿Cuánto avanzará en 5 horas? Entonces, por un lado tenemos los kilómetros que avanzó y el tiempo. ¿Cuál será la variable dependiente? ¿La cantidad de kilómetros que avanza o el tiempo que está avanzando? Los kilómetros. Variable dependiente, kilómetros. Y la variable independiente, el tiempo. En la última decía transformación. ¿Cómo resolver? ¿Cuál es la constante? ¿Se acuerdan que yo le hablé también de una constante? Que en las proporcionalidades siempre se cumplía una constante. Ya, por un lado, en la tablita que nos vamos a hacer, tenemos la variable dependiente, que son los kilómetros, y la independiente, que es el tiempo. Cuando yo tengo una hora, avanza 60 kilómetros y ahora me están preguntando en 5 horas. ¿Cuánto va aquí? Entonces me quedaría de esa manera.
Aún no lo vamos a resolver porque la clase de hoy es para que aprendamos cómo hacerlo. ¿Y cuál sería la constante aquí? ¿Se acuerdan que yo les dije que siempre para identificar la constante teníamos que ver cuál era el valor que se asociaba al 1, al número 1? Y aquí es 60. Entonces, cada vez que vaya avanzando, por ejemplo, cuando sean 2 horas, va a ser ese 60 más 60. Cuando sean 3 horas, ese 60 más los otros 60 más otros 60. Y así, cada vez va a ir subiendo 60. Entonces bastaba en esa parte con que me pusieran que la constante era 60 porque cada vez va a ir aumentando en 60. Si tengo 5 es porque ¿cuántas veces 60 va a aumentar? 5. Ya. Entonces, ese problema les cuento que es de proporcionalidad directa, porque si una de las variables aumenta, la otra también lo debe hacer. Mientras más tiempo tiene para recorrer, más kilómetros va a andar. Entonces vamos a analizar esta otra situación que ustedes están viendo, que es un auto que nos dicen que avanza 12 kilómetros por litro de combustible y la moto que avanza 30 kilómetros por litro de combustible. ¿Ya? Están los kilómetros y los litros. Entonces, si yo les preguntara, ¿cuál de los dos vehículos avanza más por litro de combustible? ¿Me podrían responder eso? Ya. Fácilmente yo sé que la moto es la que avanza más por litro de combustible, porque la moto tenemos 1 litro y avanza 30. Si tuviéramos 2 litros, ¿cuánto avanzaría? Ya sabemos que va a ir aumentando cada vez 30, así que sería 60. Y por otro lado, el auto en 1 litro, 12, y en 2 litros, ¿cuánto avanza? Aunque hay que aumentarle 12 más, así que 24 kilómetros. Entonces, avanzo más con la moto. Si yo les hiciera la pregunta, si le pusiera a los vehículos 5 litros de combustible, ¿cuál de los dos avanzaría más? ¿Qué me responderían? ¿Sería el auto? ¿Podría ser el auto el que avance más? ¿O seguiría siendo la moto? Como es proporcionalidad directa, es decir, que van aumentando cada vez en la misma proporción, cumpliendo esa misma constante, se repite la respuesta y la moto en todo momento va a ser la que recorra más kilómetros por litro de gasolina, de combustible, sin importar la cantidad de litros que yo le vaya poniendo. Entonces, esto que es muy importante lo van a anotar en su cuaderno. Dice, dos variables x e y son directamente proporcionales o están en proporción directa si al aumentar o disminuir una en cierto factor, la otra aumenta o disminuye. Sí, porque si en el caso anterior yo le pusiera menos combustible al auto, avanzaría menos kilómetros. Si le pusiera más combustible, avanza más kilómetros. Es eso, directa porque ambas suben o ambas bajan. Ya, es decir, el cociente entre sus valores relacionados es constante. Como les dije, siempre se va a ir cumpliendo esa misma constante. Y lo anterior se puede representar con y partido por x, que son los dos, la variable dependiente y la independiente, que después lo vamos a ver con un ejemplo. Siempre va a ser igual a la constante de proporcionalidad. Mientras vayan cambiando los valores, esa acá siempre se va a mantener igual. Y la expresión que modela la proporcionalidad directa es y igual k por x, la constante por la variable, por una de las variables con ya todos esos números mayores que 0. Y toda proporción directa se puede representar en el plano cartesiano con una semirrecta que parte desde el origen. ¿Qué quiere decir que sea una semirrecta? Que es una
recta que va a ir aumentando o disminuyendo dependiendo de cuál sea el caso y parte desde el origen, desde el cero, porque los valores son mayores a cero. Y su inclinación o pendiente siempre va a depender de la constante de proporcionalidad y siempre va a ser igual. Van a ser líneas así o así, pero siempre igual. Siempre va a ir en una constante. Lo vamos a ver ahora con un ejemplo. Ya, entonces para trabajar lo anterior vamos a volver a la situación de los vehículos. Antes de analizar este gráfico, vamos a anotar la fórmula que nos presentaron anteriormente sobre cuál era la manera en que yo represento lo de la proporcionalidad directa, y era que x partido por y, que son las variables, siempre van a estar con la misma constante. Siempre nos va a dar esa división la misma constante. Ya. Vamos a poner en esas letras que se ven muy raras, vamos a reemplazarlas por los números de la variable. Pero primero, en el gráfico, ¿cuál línea corresponderá? ¿Cuál semirrecta, perdón? Corresponderá a las motos y cuál corresponderá a los autos. ¿Con cuál se avanzaba más? Moto, auto, ¿cuál será la roja? Ya, la roja es moto y la azul auto. Vamos a trabajar con las motos. Ya, yo sabía que la moto avanzaba 30 kilómetros por cada litro de combustible. Entonces, si yo realizo esa división, me da 30. Yo les dije antes que rápidamente podía calcular que con 2 litros podía avanzar 60 kilómetros, porque iba a ser el doble. Entonces sería 60 en 2 y eso me da 30. Vamos bien con la constante. Si yo le pusiera 3 litros, ¿cuánto creen ustedes que me daría? Tendría que aumentar 30, ¿cierto? Entonces sería 90 en 3 y eso me da 30. Muy bien. Entonces eso es lo que tiene que pasar con todos los valores. Ahora, para organizar esta información vamos a hacer una tabla de valores y ese es el paso previo para después poder construir este gráfico que ya tenemos hecho, porque ustedes eso es lo que les va a tocar hacer. Así que vamos a construir la tabla para que vean cómo se hace. En un lado vamos a poner la variable kilómetros y en el otro la variable litros. Entonces, cuando yo tenía 1 litro tenía 30 kilómetros. Cuando yo tenía 2 litros tenía 60 kilómetros. Cuando yo tenía 3 litros tenía 90 kilómetros. Y así sucesivamente. Y si ustedes se fijan en el gráfico, está así, porque el 1 va más o menos en el 30, el 2 está justo. Hoy hay un error acá porque tiene que ir de 30 en 30, pero miren, si se fijan, eso está mal y acá está correctamente, que está justo en 60. El 3, muy bien, está aproximadamente en 90. Y así va a ir subiendo de 30 en 30, que es nuestra constante, pero siempre va así constante nuestra semirrecta. Pero, ¿qué pasa si a mí me piden que grafique o que determine el dato cuando tengo 12 litros? ¿Qué pasa si yo acá tengo un 12? ¿Qué número tendría que ir acá? Yo sé que acá va a ir aumentando cada vez 30, pero ¿cuántas veces 30? ¿Cuál será la manera más rápida de calcularlo? Y les comento que para esto va a ser muy importante que nos recordemos de la tablita de la regla de 3 porque es lo más adecuado que tenemos para poder calcular. Ya. Lo que yo podría hacer es multiplicar cruzado y dividir por el que nos queda. En este caso sería
13, pero lo vamos a hacer por el 30 porque puedo utilizar cualquier valor. Pero nosotros siempre nos vamos a fijar en el que esté correspondiente al 1 si es que nos lo dan o ya lo sabemos porque es más fácil operar de esa manera. Entonces vamos a multiplicar 12 por 30. 3 por, agregamos el 0, 3 por 2, 6, 3 por 1, 3. 360 y 360 dividido 1, 360. Entonces, cuando yo tengo 12 litros, tengo 360 kilómetros recorridos. Y así yo podría completar mi tabla y poder llevar el gráfico hasta el número 12 acá. Y por acá estaría el 360 entonces. Ya. Entonces ahora rápidamente vamos a hacer esto para que les quede más claro, que es calcular la constante de proporcionalidad que necesitamos saber para pagar estas frutas. Ya, si yo tengo 2 kilogramos, pago 1500. Entonces es 1500 sobre 2. Ya, para determinar la constante, ¿qué es lo que hago? Divido eso. 1500 dividido 2 es, primero 7, me sobra 1, 2 en el 10, 5, 750. Mi caca es 750. Y para saber cuánto es lo que pago, ese 750 lo multiplico por 5 y listo, para que vean que es muy útil esto que estamos aprendiendo. Por el otro lado, quiero determinar la constante y tengo esas variables. Yo sé que pagué 2375 por 5 kilos. Divido para encontrar mi constante. El 5 en el 23 es 4, me sobran 3. 5 en el 37 son 7, me sobran 2. 5 en el 25 son 5. Entonces constante 475. ¿Y cuánto me costaría un kilo de guindas? 475. Siempre el valor de la constante que yo calculo va a ser lo equivalente al valor para una cosa, para un litro, para un kilo y así sucesivamente, todo de 1. Entonces después a mí me basta multiplicar ese valorcito de la constante por la otra cantidad que me piden calcular, que puede ser un número muy grande y rápidamente lo puedo calcular. Por eso es tan útil determinar primero la constante. Ahora, práctica guiada. Van a ir todos a su cuadernillo de ejercicios, página 50. Ya, la primera actividad es muy rápida. Ya tenemos que poner sí o no si es que son directamente proporcionales, es decir, si las dos van a aumentar o si las dos van a disminuir. Ponemos sí, y si no, si es que una disminuye y la otra baja, o al revés, ponemos no. Número 1. Si el perímetro de un cuadrado y la longitud de sus lados es proporcional. Sí, porque mientras más grandes los lados, más grande será el perímetro. B. El número de entradas vendidas para un partido y la recaudación. Sí, porque mientras más vendo, más recibo. La distancia que recorre un automóvil y el tiempo de viaje entre dos ciudades. ¿Qué creen ustedes? La distancia que va a recorrer y el tiempo que se demora. Sí, es proporcional porque mientras más distante sea, más tiempo va a demorar. D. El costo de un kilo de pan y el costo total de cierta cantidad de kilos. Sí, porque el costo de un kilo sí es proporcional al costo, no sé, de 20 kilos del pan. E.
el número de hojas de un libro y su grosor. Si este libro tuviera más hojas, ¿sería más grueso? Sí, por tanto sí son proporcionales. Muchos sí, muchos apruebo. F. La cantidad de maquinarias que realizan un trabajo y el tiempo que demoran. Mientras más máquinas yo tengo, ¿más tiempo me voy a demorar en hacer el trabajo? No, me demoraría menos tiempo porque tengo más ayuda. Así que en esta es no. No es directamente proporcional. G. La altura de un cerro y la presión atmosférica a esa altura. Mientras más alto yo estoy, ¿tengo más presión de oxígeno sobre mí o tengo menos? Piensen, yo estoy acá parada, tengo esa presión de oxígeno, todo eso. Y si yo estoy parada acá, tengo esa presión. ¿Es directamente proporcional? No, porque mientras yo más subo, menos presión tengo. Entonces, es no. Ya, entonces ahora número 2, completa la gráfica y la información de la tabla. Tenemos los datos que nos dan ahí, tenemos que completar primero la tabla para después poder hacer esa gráfica. Ya, primer paso, determinar la constante para poder rellenar los datos que nos piden. Ya, para eso vamos a utilizar esas dos variables que ya nos dieron los datos. Entonces, los 1500 sobre los 15 minutos de conexión, que eso es igual a 1500 dividido 15 es 100. Entonces, esos 100, yo sé que acá tienen que ir numeritos que yo al multiplicarlos por 100 me den estos de acá. Yo sé que 3000 dividido 100 es 30. 30 por 100 me da esos 3000. Así que ahí va 30. 35 por 100 es 3500. Así que ahí va 35. Y el 4000, si lo divido en 100, es 40. Así que aquí tiene que ir 40. 40 por 100 es 4000. Ahora que tengo los datos, en el eje X voy a anotar la variable de los minutos, que en este caso es la variable independiente. Y por otro lado voy a poner el total que pago, que sería la variable dependiente, porque depende de los minutos que yo me conecto. Entonces, tienen que ver ustedes de cuánto en cuánto les conviene hacer saltarse los cuadritos para que les quede ordenado. Acá, por ejemplo, voy a poner el 15, me tengo que saltar para que vaya el 30. Ya, no fue tan conveniente lo que hice, así que lo vamos a borrar y lo vamos a poner de nuevo. Vamos a poner el 15 acá. Tengo que saltarme 3 nuevamente para el 30. El 35 lo vamos a poner por acá. Y el 40 ahí. Y por este otro lado vamos a ir de 500 en 500. Entonces 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, ahí, lo siento. Y el 4000 lo vamos a dejar acá arriba. Ya, entonces, yo sé que cuando tengo 15 son 1500. Ay, perdón. Va aquí. Cuando tengo 30 son 3000. Cuando tengo 35 son 3500. Y cuando tengo 40 son 4000. Y mi gráfico, que parte desde el origen, la semirrecta, se vería de esa manera. Y así iría aumentando cada vez más. Según la variable independiente me va a dar la dependiente. Y última actividad de la práctica guiada, que yo voy a hacer la primera y les voy a dejar de tarea a ustedes las que siguen. Vamos a hacer la A.
Ya, nos dan los gráficos y yo tengo que buscar el valor desconocido, sabiendo que esto está en proporción directa. Para esto nos vamos a acordar de lo que hice antes de la regla de 3. Por un lado tenemos que en el eje X, cuando tengo 6, es 10 en el Y. Luego no me dan lo que viene, que es la X, y ahí es 15. Entonces, ¿qué es lo que hago? Multiplico cruzado, 6 por 15, que es lo mismo que 15 por 6. Acá sería 0, 3, 90. Y divido por el que me queda. Y eso es 9. Entonces la primera X es 9. De tarea les dejo que resuelvan ahí las dos que quedan. Tienen que hacer lo mismo, hacer esta tablita y multiplican cruzado, cruzado y divide por el que les queda, y así es como se resuelve rápidamente todo lo que tiene que ver con la proporcionalidad directa, porque la próxima clase vamos a ver que con la inversa es distinto. Entonces multiplica cruzado y divide por el otro. Y como práctica independiente y la actividad que les vamos a evaluar, tienen que realizar la actividad 4, que es muy cortita, del mismo libro, la página 51. Solo la actividad 4, la 5 no, y le envían la evidencia fotográfica a las profesoras. Ahí sale un problema que ustedes tienen que responder las preguntas, que en base a la información que está ahí, completar las tablas, que es tal como lo hicimos, y construir el gráfico. Es lo que yo hice en esta clase, así que ustedes pueden. Y como siempre me despido, mucho ánimo, ustedes pueden. Si tienen dudas me escriben a mi correo o a mi Instagram de profesora. Así que eso, les quiero mucho y que estén muy bien. Muchísima power para lo que queda de semana. Adiós.